Buenas noches, hermanos. Gusto verlos otra vez en esta noche. Esperamos que el Señor nos pueda ayudar de entender lo que estamos hablando en cuanto al libro de Ezequiel y también del mismo profeta Ezequiel, porque él tiene muchas cosas para enseñarnos. Entonces, que clamamos a él que él nos pueda manifestarse en nuestro medio para podamos captar. Lo que quiero hacer es retocar algunos puntos que pasamos anoche para tratar de ponerlo más en perspectiva, digamos, el libro de Ezequiel. Entonces, en la época que están los apuntes, en la época que Ezequiel comenzó su ministerio, el reino de Israel del norte ya no existía, porque Samaria había caído bajo los asirios en el año 722. Entonces ya no existía Israel, pero la parte sur de Israel, conocido como Judá, todavía está, y ahí está el profeta Ezequiel. Se había llevado a cabo una deportación de Judá, y eso sucedió en el año 605, cuando Daniel fue llevado a Babilonia. Entonces, yo estoy diciendo eso para tratar de captar dónde está Ezequiel y qué está pasando Ezequiel en ese tiempo. Y la ruina final de Judá era segura, porque sacando la cuenta que más o menos cuando Ezequiel está profetizando, queda 6 hasta 9 años hasta que Jerusalén iba a caer. Se cayó en el año 586. Entonces Ezequiel fue llevado. Y esto me afecta mucho, me toca fuerte de entender que él está profetizando prácticamente en los últimos segundos del reino de Judá, tratando de salvar al pueblo de ir a cautiverio. Pero sabemos lo que pasó con él. Joaquín, hijo de Josim, había sido puesto en el trono de Judá por Nabucodonosor, siguiendo el consejo partidario de una alianza egipcio. Defensa de las protestas, amenaza de Jeremías, Joaquín se rebeló contra Nabucodonosor. Como resultado fue llevado cautivo a Babilonia, y con él fue el profeta Ezequiel. Entonces, sabemos que ya él está, como dice, en el río Quebar, pero lo triste de esto, como usted ve acá lo que está escrito, los cautivos del río Quebar tenían esperanza de un pronto regreso de la cautividad, alentados por los falsos profetas. Pueden imaginar 6 o hasta máximo 9 años, Jerusalén ya no iba a existir. Y todavía los falsos profetas están profetizando que no se preocupen, hay paz, Dios va a venir y va a sacarnos de las manos de los babilonios. Y ahí está, pues Jeremías está en Jerusalén profetizando. Ya Ezequiel está en Babilonia con los que habían llevado a cautiverio con él, tratando de evitar esa horrible tragedia. Entonces, la destrucción era segura sin arrepentimiento de la gente. Y lo triste es que no había arrepentimiento entre ellos. Entonces, sabemos lo que pasa. La frase clave, como vimos anoche, es la gloria de Jehová. Porque a pesar parece que de lo malo, lo triste, lo feo, lo triste, ese hombre, Ezequiel,
llevaba la gloria de Dios y la gloria de Dios se manifestó en su llamamiento, como vimos anoche, fue llamado bajo esa gloria de Dios, la visitación de los seres celestiales. También él vio la gloria de Dios saliendo del templo. Qué triste es, pero Dios ya abandonó el templo porque, ¿qué? Razón, por el pecado del pueblo de Dios. Él abandonó el templo y cuando al final del libro de Ezequiel, los últimos capítulos, cuando Dios a través de Ezequiel da la profecía del templo que habla del milenio, entonces la gloria entró de nuevo en el templo. Entonces, ese propósito de Dios de que vivamos en la gloria de Dios, pero depende de nuestra posición con el Señor. Si estamos viviendo en pecado, como ese pueblo de Dios vivía constantemente, aunque parece muy difícil para nosotros entender de cómo era el día de Ezequiel, y vamos a mirarlo. Pero como hemos visto, él vivía en tiempos, por ejemplo, Joel nos habla, repartieron mi tierra, porque ellos van a entrar y tomar la ciudad de Jerusalén. Entonces, él profetiza, Ezequiel está profetizando prácticamente tal cual a nuestro día. Porque mucho de lo que está pasando con ellos allá en Israel está apuntando, la escena está igual, prácticamente igual, que va a pasar en nuestro día. Ahora, nosotros no sabemos cuándo viene el Señor Jesucristo. Pero una cosa seguro, que cuando viene el Señor Jesucristo, los tiempos van a estar como Ezequiel está hablando. Ahora, hoy día, mucha de la iglesia está esperando un rapto que van a ser sacados de toda la tribulación y todo lo que vendrá sobre el mundo. Su fe y su esperanza están en el rapto. Y así es la idea de los falsos profetas, profetizando que no hay preocupación, Dios nos va a librar, pero sabemos que no resultó con el pueblo de Israel. Y la pregunta es, ¿cómo va a resultar con nosotros? Yo prefiero mirar y seguir el patrón de la palabra de Dios en vez de lo que la gente trata de enseñarnos. Entonces, él profetizó en días muy similares a los tiempos que nosotros esperamos, el tiempo de fin. Israel otra vez será dividida, como el profeta Joel dice, capítulo 3, versículo 2, repartieron mi tierra. Esto sucederá antes de la segunda venida de Jesús. Entonces, ellos entraron y sacaron todo. Habrá tropas circuncidando los muros de Jerusalén otra vez. Entonces, hoy día hay gran mover, es un mover de Dios que cuando el pueblo de Dios fue dispersado, pues no solamente aquí con ellos y después de 70 años, Dios los sacó de Babilonia y construyeron el templo bajo Esdras y Nehemías, pero más adelante todo esto fue destruido de nuevo. Y también en el año 70, después de venir el Señor, los soldados entraron, destruyeron a Jerusalén de nuevo, y mucho de Israel fue esparcido por todo lado del mundo. Pero por los últimos, yo diría tal vez en los últimos 20 años, Dios ha estado enviando su voz a través de todos los lugares del mundo. Y están despertando en los judíos, el pueblo judío, deseo de volver a su tierra natal. Y hoy día hay muchísimos que han vuelto a la tierra de Israel. Entonces, todo esto está en preparación de lo que nos espera a nosotros. Pues, ¿cuándo nos espera? Yo no sé.
Yo no sé si vamos a mirar la venida del Señor literalmente, pero más que todo lo que me preocupa, voy a ver la venida del Señor. Si no es literalmente, será a través de la muerte. Entonces yo tengo que estar preparado inmediatamente, no esperando que Él va a venir literalmente, porque el Señor me lleva a través de la muerte. Entonces yo necesito tener estas cosas funcionando, fluyendo, viviendo en mi vida. Los eventos correspondientes al libro de Ezequiel son eventos que se repetirán en los últimos días, culminando en el venidero sitio de Jerusalén y el segundo retorno de Jesús. Pues cuando llegamos al final de Ezequiel, él habla de Gog y Magog, que habla de ese sitio cuando Jerusalén literalmente estará rodeado de muchísimos soldados. Entonces, no podemos pasar rápidamente en este libro, porque este libro apunta a nuestro día. Y yo tengo que estar bien informado a lo posible en mi vida para poder vivir lo que Ezequiel nos está enseñando. Ahora, Ezequiel fue llamado en el primer capítulo, versículo 1, el año 30 de la edad de Ezequiel, pues según los judíos era la edad de completa madurez. Entonces, cuando Ezequiel recibió su llamado, recibió la visión o la visitación de la gloria del Señor. Entonces, ahora ahí están los apuntes. Fue el 5 de julio, según los que estudian la palabra, 595 años antes de Jesús. Esa visitación vino a Jesucristo. Era el 5º año del cautiverio, después en el segundo cautiverio, porque Daniel fue el primero, ahora Ezequiel el segundo. Ahora, anoche vivimos los seres celestiales que enseñan muchos detalles de un llamado de Dios y una visión cómo Dios opera. Hay mucho desconocimiento de Dios, muchas ideas humanas, filosofías humanas, y no quiero ser juez, pero la verdad es que cuando uno mira las ideas y comportamiento de muchos cristianos, se da cuenta que hay poco conocimiento de Dios. Entonces, aquí mirando todo, yo no voy a entrar en esto de nuevo, lo que vimos anoche, las caras de esos seres celestiales, todo lo que indica de la descripción de ellos, como ellos caminaron unidos, caminaron juntos en armonía. Hay muchísimo, y ustedes que vieron esto anoche, muchísimo para aprender, y esto nos lleva a conocer a Dios mucho más que tenemos ahora. Porque, como repito, hay mucho desconocimiento de Dios. Y esta descripción de los seres celestiales que muestra que Dios ha puesto en ellos muchas lecciones para nuestras vidas. Entonces, después de esta visitación de Dios, él no pudo estar de pie, porque quedó aplastado por la tremenda presencia de Dios. Y lo dejó en esta forma que con una tremenda debilidad, postrado delante de Dios, mostrándonos muchas cosas que Dios necesita hacer en nuestras vidas, como el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, no hay nada en mí, vaciado de todo del yo, etc.
Y eso es lo que fue la experiencia de esa visitación de Dios. Y después de esta visitación, Dios lo llevó para sentarse con su pueblo. Y ahí Dios lo llevó y comenzó, solo estuvo en silencio, dejando el Espíritu Santo trabajar en su vida. Cuando Dios al final comienza a hablarle, quiero leer algo en el capítulo 3, los versículos 23, capítulo 3 de Ezequiel, los versículos 22 al 23. La Biblia dice esto respecto a su llamado. 3:22. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate, sal al campo y allí hablaré contigo. Me levanté porque ya estaba aplastado y salí al campo. Y aquí que estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y me habló y me dijo, entra, enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás de ellos. Entonces vemos que, número uno, la obediencia integral hacia Dios, la cual debía rendir. Tenía que caminar en pura obediencia y además, como la palabra mostró, Ezequiel, que iban a amarrarlo o aislarlo del mismo pueblo por su mensaje, porque el pueblo no quiso escuchar el mensaje que él estaba dando. Prefirieron ellos de escuchar los profetas falsos. Y como yo dije, este libro apunta nuestro día porque poca gente hoy día quiere escuchar un mensaje que Ezequiel está dando, porque era un mensaje de arrepentimiento. Y Dios mío, es terrible que y si hay arrepentimiento, mayormente son lágrimas de cocodrilos. Domingos están llorando, pero el lunes están haciendo la misma cosa. No hay cambio de vida. Entonces, ellos no quisieron escuchar esto, igual que Jeremías. Entonces lo aislaron, lo pusieron aparte. Sufría, el profeta Ezequiel sufría mucho. Cada vez es algo para nosotros ver esto, pensar que Ezequiel sufría mucho y nosotros somos en los tiempos de Ezequiel. ¿Qué significa para nosotros? Y hoy día poco escuchamos en nuestros púlpitos que el cristiano les toca sufrir. Nadie quiere hablar de sufrimiento porque todo dice está cubierto por la gracia, la sangre de Jesús y no hay nada. Pero ahí, si realmente estamos viviendo en estos días como Ezequiel, hay una porción de sufrimiento para cada uno de nosotros en diferentes maneras. Dios lo va a permitir y más que todo, sufrimiento por la actitud, por la respuesta del pueblo de Dios, que no quieren escuchar y prefieren, como vimos en el versículo 25 acá, que tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrá entre ellos. Las limitaciones que tenían que poner a sus movimientos. Ahora, en general, ¿cuál es el mensaje de capítulo 33? Ahora quiero saltar a capítulo 33, porque aquí en capítulo 33, el profeta, o Dios comienza a hablar del profeta de su responsabilidad. ¿Qué es mi responsabilidad en nuestro día? ¿Qué es nuestra responsabilidad en nuestro día? Porque tenemos que tomar decisiones. ¿Cómo vamos a predicar?
qué vamos a enseñar y cómo vamos a vivir entre el pueblo de Dios. Entonces dice capítulo 33, versículo 1, vino a mi palabra Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de su pueblo y diles, cualquier que trajera yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquier que oyere el sonido de trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se percibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viene venir la espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano de atalaya. Dios estuvo poniendo a Ezequiel como atalaya a su pueblo. Y aquí a nosotros también, si realmente creemos que el mensaje de Ezequiel está a la puerta en nuestros días, Dios nos llama ¿para qué? Para ser atalayas. Ahora sabemos que ellos no recibieron la atalaya, pero Ezequiel se salvó porque fue fiel, atrevido de dar un mensaje de arrepentimiento, de descubrir sus pecados, y él se salvó. Entonces Dios está hablando a Ezequiel, te he puesto por atalaya, es su responsabilidad de avisar a mi pueblo, igual que Jeremías allí en Jerusalén. Dice versículo 7, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca. Entonces vemos lo que Dios dice. Ojalá vas a oír la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío de cierto morirás, y si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano, o el profeta, el pastor, el predicador. Por eso hay tremenda responsabilidad para cualquier que está en el púlpito. Pues no solo el púlpito, pero hablando de la palabra de Dios, tremenda responsabilidad de advertir a la gente de lo que viene. Y yo sé que lo que yo estoy diciendo, la gente no quiere escuchar en nuestro día. Ellos no quieren escuchar que viene sufrimiento, que viene tribulación. Prefieren un mensaje liviano, que Dios nos va a sacar todo de este mundo. Pero Dios está diciendo a este hombre, voy a demandar la sangre de ellos si no habla de la palabra que pongo en su boca. Dice, pero su sangre yo la demandaré de tu mano, y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tú libraste tu vida. Jamás voy a olvidar de algunos años atrás, no muchos años atrás, pero yo estaba visitando una iglesia, solo de visita, y justo cuando llegué a ese culto, el pastor había estado predicando sobre Apocalipsis por yo no sé cuántos domingos, y habían terminado el libro de Apocalipsis, y escogió ese domingo que yo fui sin saber nada, que el pueblo, los hermanos, hicieran preguntas al pastor al respecto del libro de Apocalipsis y todos los acontecimientos, etcétera, etcétera. Y recuerdo que un hermano se levantó y dijo esto: pastor, leyendo el libro de Apocalipsis, yo no encuentro
donde se encaja los Estados Unidos? Eso es lo que era la pregunta. Entonces, esto era la respuesta del pastor. El pastor dijo, pues como no se encuentra los Estados Unidos en el libro de Apocalipsis, significa que prácticamente todos han ido en el rapto. Entonces casi yo brinco, salto mis pies para reprender a ese pastor. Porque ¿cómo podría engañar? ¿Cómo podría decir a una iglesia, esa iglesia tiene miles de personas, que decir que todos van a ir en el rapto? Cuando uno realmente entiende la vida de la mayoría de los cristianos, sabe que hay muchos detalles o pecados en sus vidas. Pero este pastor, con calma, dice a la gente, no se preocupe, ya no vamos a estar, el rapto nos va a llevar todos. Pues yo no quiero estar en los zapatos de este pastor cuando están frente del trono de juicio de Dios. Entonces, pero son decisiones que yo tengo que tomar, son decisiones que ustedes tienen que tomar. Y hablando de esto, yo recuerdo en otra ocasión, escuchando en la tele, un pastor de una iglesia de miles de personas, y decía lo mismo, que ahí Dios va a llevarnos todos, y no hay problema de que Dios nos va a recibir. Pues Dios puso a Ezequiel como atalaya. Y 2 veces en este libro, capítulo 3 y capítulo 33, él habla de el atalaya. Un tremendo llamado que cada uno, todos tenemos este llamado. Aunque usted tenga púlpito o no tenga púlpito, avisar que la palabra muestra que en los últimos días va a ser muy difícil y habrá sufrimiento, habrá tribulación y muchos no van a querer escuchar la palabra de Dios. Quiero seguir adelante acá. Ahora, miramos poco de esto anoche, pero quiero rápidamente repasar, porque mucho en este libro de Ezequiel, Dios levantó él como una señal. Ahora, tal vez Dios no va a ponernos en la misma, digamos, condición de Ezequiel, que como él fue señal literal, pero de todas maneras somos señales delante de este mundo y también delante del pueblo de Dios. Ahora, cuando llegamos al capítulo 3, vamos a ir al capítulo 3 de Ezequiel, donde comienzan las diferentes señales, y hay buen número de señales que Dios lo lleva para que él pueda ser un cuadro, una pintura delante del pueblo de Dios, cómo es Dios y lo que Dios está diciendo, y la actitud del pueblo de Dios en frente de Dios en estos días. Capítulo 3 de Ezequiel, dice la palabra, vamos a leer acá en los versículos, capítulo 3, 22 al 27. 3, 22 y 27. Vino la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate, sal al campo, y ahí hablaré contigo. Me levanté y salí al campo, y aquí que estaba la gloria de Jehová como la gloria que había visto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí, y me firmó sobre mis pies, y me habló y me dijo, entra, enciérrate dentro de tu casa. Tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Entonces, ¿qué? Ellos literalmente cerraron, lo amarraron y no dejaron hablar, porque no querían escuchar ese mensaje.
Entonces, este primer señal, el profeta está sujeto a ser mudo delante del pueblo de Dios y de todos. Ahora, la gente rechaza es el mensaje de Ezequiel y Dios está tratando de hablar al pueblo que la actitud delante de ellos, que el profeta va a quedar callado en frente de todo esto porque está apuntando de la horrible caída de Jerusalén, que está en pocos años va a suceder. Va a ser tan atónito, asombrosa la caída de Jerusalén, y todo el mundo va a quedar con boca cerrada, mudo, por todo lo que está pasando. Y ellos están cantando con sus banquetes y sus fiestas espirituales, con sus conferencias de profecías, etcétera, etcétera. La gloria de Dios, el poder de Dios que va a dar victoria sobre los babilonios. Y Dios dice, cállate, Ezequiel, porque van a mirar y ellos en un día van a estar muy callados. Y ahí en el capítulo 4 vemos que Dios les dije, comenzando con el versículo 1, y tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Pondrás contra ella sitio, edificarás contra ella fortaleza, sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella aretes alrededor. Tómate también una plancha de hierro, ponla en lugar de muro y de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego su costado, su rostro contra ella, y será en lugar de cerco, y la citarás es señal a la casa de Israel. Entonces Dios lo hace que hace una maqueta de la ciudad de Jerusalén y hacen como en los tiempos antiguos, como construyen rampas para subir al muro alto de la ciudad. Y ahí todo esto mostrando que esto es lo que le viene, pueblo de Dios. Ustedes están en sus fiestas espirituales, haciendo sus banquetes, gloria a Dios. Pero recuerde, eso es lo que viene en pocos años. Una señal delante del pueblo de Dios, lo que Él va a hacer. Ahora, dice versículo 4, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. Ahí llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Ahora, estudiando algo de esto, tenía que acostarse sobre su lado izquierdo. Cuando él estaba acostado sobre su lado izquierdo, estaba mirando Israel. Y estar ahí estos días, bueno, como dice, 390 días. Y si uno mira como desde el tiempo de Salomón, cuando rompió el reino y se dividió, etc., hasta donde están ahora, están involucrados, aunque hay que sacar la cuenta de todo, pero 390 días, donde Dios está haciendo, yo estoy tratando de recordarle todo ese tiempo de rebelión de mi pueblo. Se rebelaron contra mí. Y al final, digamos en el año 722, los asirios entraron y completamente destruyeron el reino del norte, Samaria. Entonces tenían que estar allí firmando su rostro hacia esto para tratar de recordar. Ahora sigue, entonces dice, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Entonces, ahora, al lado derecho de su cuerpo, estaba mirando Judá. No solo mirando Israel, lo que ya pasó con ellos,
Pero está diciendo, pueblo de Dios, esto es lo que viene a nosotros, al pueblo al sur, o al pueblo sur, digamos, el reino de Judá. Eso es lo que viene, 40 días, y cuando uno mira al comienzo de estos años, se da cuenta que prácticamente son los años desde cuando Dios comenzó con la primera deportación con Daniel hasta el final, cuando cae Jerusalén. Allá está cercando los 40 años. Y Dios levantando ese hombre como señal para esto. Ahora, hay muchos otros señales y quiero ver algunos. Anoche no vimos esto. Por ejemplo, en capítulo 12 de Ezequiel, comenzando con el versículo 1 hasta 16, aunque no voy a leer todo, pero dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde. Es que él nunca cambió su mensaje, porque el pueblo nunca cambió. Yo no sé, póngase en los zapatos de ellos. Si el profeta está diciendo, aunque ellos no sabían exactamente cuándo iba a caer Jerusalén, pero iba a suceder en 6 o 9 años, ¿qué haría usted? ¿Me arrepentiría yo? ¿O yo quedaría rebelde? Así es el ser humano. Así es el ser humano. Entonces, yo tengo que tener muchísimo cuidado en mi vida personal, que no tengo rebeldía. Estoy abierto, sujeto a toda la palabra de Dios, sumiso a toda su palabra, y nada de rebelión en no cumplir la palabra de Dios. Y tremendamente en nuestro día, cuando hay muchos prédicas, muchos videos, muchos programas, etc., pero vea la vivencia del pueblo de Dios. Vea la vivencia. Yo no estoy diciendo que todos son así, jamás. En esta manera yo no quiero dar la idea que todo cristiano es malo. No, jamás. No estoy diciendo esto. Pero en su mayoría. Y vamos a mirar aquí, mirando lo que está diciendo. Entonces, él dice, siguiendo aquí, en capítulo 12, hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven. Tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Por tanto, tú, hijo de hombre, prepárate en series de marcha. Ahora, pensando en esta frase, acabo de decir, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, pero tú, prepárese. Él se marchó, se movió, actuó. ¿Qué significa para mí y ustedes? Aunque muchos no quieran actuar, pero si realmente yo quiero avanzar, y que el Señor tiene su mano sobre mí en todo esto que viene, yo tengo que tener el mismo espíritu del profeta Ezequiel. Entonces dice, por tanto tú, hijo de hombre, prepárate en series de marcha, parte del día delante de tus ojos, y te pasará de tu lugar a otro lugar, vistas de ellos. Ahora fíjese en esto, él es un profeta, reconocido en Judá como profeta de Dios. Y un día, pues ya ese loco profeta ha estado acostado cuantos días, y esto realmente está pasando también cuando él está acostado, porque Dios está enseñando que muchas veces el silencio vale mucho más que palabras. Y él está hablando palabras, pero no es solo por hacer cosas o señales o mímicas, no literalmente con su lengua, boca hablando. Y Dios está usando esto. Entonces la gente un día ve a este loco profeta que ha estado acostado en su casa, y de repente, usted puede leerlo allá en estos versículos, hasta digamos en capítulo 12, 1 a 16, comienza a picar el muro de la ciudad. Comienza a picar el muro, hace un hoyo en el muro, se prepara, digamos, un mochillo, una mochila, y ahí huye de la ciudad.
La gente mirando esto. ¿Qué está pasando con este profeta loco? Pero es una señal. La salida, la partida de rey Ezequías a Babilonia en cautiverio, cegado por Nebuchadnezzar, que Jeremías habla de esto, en cumplimiento de Ezequiel 12 y 13, porque quiero leer el versículo 13. Mas yo extenderé mi red sobre él, y caerá preso en mi trampa. Haré llevarlo a Babilonia, a tierras de caldeos, pero no la verá, y allá morirá. Está hablando del rey. Lo que pasa, los babilonios lo capturaron, sacaron sus ojos y los llevaron a Babilonia, y ahí terminó su vida en Babilonia, ciego. Y eso es lo que Dios está diciendo por esa señal, como vio que, porque eso es literalmente el rey hizo ellos cuando estaban los soldados a la par de ellos, picaron el muro de la ciudad para salir de noche, pero fueron sorprendidos por los soldados y los agarraron, y Nabucodonosor trató con él. Que nos muestra aquí esta señal. Ahora viene otra clase de señal, capítulo 12, comenzando con el versículo 17. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, come tu pan con temblor, bebe tu agua con estremecimiento, con ansiedad. Y di al pueblo de la tierra, así ha dicho Jehová Señor, sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Israel, su pan comerán con temor, y con espanto beberán su agua, porque su tierra será despojada de su plenitud, y por la maldad de todos los que en ella moran, y las ciudades habitadas quedarán desiertas, y la tierra será asolada, y sabréis que yo soy Jehová. Literalmente Dios pone un temblor sobre el profeta Ezequiel. Y ellos lo ven temblando. ¿Qué pasa con este profeta loco? Está ahí temblando. ¿Qué está pasando? Dios está tratando de avisarlos. Van a temblar. El enemigo va a estar a la puerta. Usted va a estar tan sorprendido, choqueado, que estará temblando. Y fíjense en esto, si me han enseñado por años y años, no hay tribulación, vamos en el rapto, no hay sufrimiento, todo va bien, y de repente estamos en medio de tribulación, estamos en medio de sufrimiento, yo voy a estar temblando porque me enseñó, no hay nada de esto, ¡oh Dios! ¿Qué de los millones que han sido enseñados? No le importa, y Dios nos va a sacar. Y Ezequiel está tratando de enseñarles, así serán en pocos años, temblando, porque el enemigo ya está dentro de la ciudad. Capítulo 12, versículo 21. Yo leí esto. Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Diles, por tanto, así dicho Jehová Señor, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues, se han acercado aquellos días, el cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana, no habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Vea, Dios dice, yo voy a parar estas visiones, como él describe aquí, como adivinación, visión vana, de lisonjeras, en medio de la casa de Israel, porque yo Jehová hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice el Señor. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? El pueblo consideró los juicios anunciados que pertenecían al futuro lejano. No escuche ese el profeta loco. Nuestros profetas están diciendo, ay, tranquilo, esto es lejísimo. No va a venir nada de esto sobre nosotros, oh pueblo de Dios.
Y Dios está tratando en su misericordia de ver que van a cumplir estos juicios de Dios. Ahora, anoche hablamos poquito de la señal de la muerte de la esposa de Ezequiel. Se encuentra en capítulo 24, los versículos 15 al 27. Y bueno, quiero avanzar. Déjeme ver. Es que he estado yendo aquí rápido sin ponerla en la pantalla. La señal de la muerte de la esposa de Ezequiel. Dios le ordenó de no hacer luto, no llorar, de no mostrar nada de tristeza cuando murió su mujer. Ahora, volviendo. Capítulo 3. No, ¿qué me pasa? Perdón, mis hermanos. Yo no sé si soy mal operador de esta máquina o se ha metido el diablo. Pero yo creo que es el primero, no el segundo. Capítulo 24, 16 al 18. 24, 16 al 18. Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe de delante de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar. No hagas luto de mortuarios. Ate tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana, la tarde murió mi mujer, la mañana hizo como me fue mandado. Entonces, ¿qué está diciendo? La herida de Ezequiel por el golpe de Dios que le hablaba de suprimir cualquier demostración de aflicción que venía, que tenía razón por la muerte de su esposa, pero está diciendo que ellos van a estar tan choqueados, tan horriblemente tocados, como en el caso de él, de repente muere su esposa, y Dios dice, no llores, nada de aflicción, sigue pasando como nada está pasando. Entonces, está mostrando cómo ellos van a quedar. Cuando los babilonios ya penetraron la ciudad, y además de esto, antes, días o tal vez algunos años antes que entraron los babilonios, no había comida. Una terrible hambruna. Estaban comiendo sus propios hijos, otros comiendo sus propias mujeres o esposas o esposos. Horrible cosa, aflicción que está pasando en la ciudad. Y Dios dice, va a estar tan espantado, choqueado, que va a caminar como un zombie, que no hay sentir, no hay nada, porque todo lo que ha pasado. Ahora, lo mismo, póngalo en nuestro día. Si yo he sido enseñado por toda mi vida, en la iglesia no va a sufrir. La iglesia no va a pasar y Dios nos saca de ese lugar. No habrá nada de esto. Y de repente, ya las tribulaciones de Apocalipsis están sobre nosotros. Y todo lo que está pasando, ¿cómo vamos a estar?
Yo le garantizo, muchos van a señalar a sus pastores. Pastor, ¿por qué no me dijiste? Pastor, no me dijo, ¿por qué no me dijo lo que viene? Pero estarán caminando con bocas cerradas porque habían sido enseñados otra cosa. Ahora, 17 y 19. El mensaje del profeta no es solamente transmitido por sus palabras, sino también por sus acciones, las cuales algunas veces son completamente contrarias a la costumbre y conducta. Y eso es lo que pasó con Ezequiel 24, 27. La palabra dice en esto: en aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo, y hablarás y no estarás más mudo. Y les será por señal y sabrá que yo soy Jehová. Entonces, este evento terminará el ministerio del profeta como una señal de no poder hablar. Su tiempo de silencio. Y cuando habla de esto, pero no lo leo, que viene un mensajero de los caldeos y hablaron de que comenzó ese sitio. Entonces, Dios le permite ahora desde en adelante comenzar a hablar, pero hay más señales que Dios deje al Señor manifestar a su pueblo. Vamos al capítulo 37. Capítulo 37, comenzando con el versículo 15. Ahora, en medio de esas profecías tan horribles, siempre cuando uno estudia los profetas, siempre, aunque ellos dan tremendas amenazas, dan tremendas palabras horribles y feas si no hay arrepentimiento, siempre en medio de esto hay palabras de esperanza. Entonces aquí Dios muestra a través de Ezequiel otra señal, la señal de dos palos. Capítulo 37, versículo 15, donde, bueno, voy a leerlo acá. Vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo, escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Noten, júntenlos. La idea es Judá y Israel. Dios, usando el profeta para mostrar una señal, tomó dos palos y dice: júntenlos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. ¿Qué está diciendo Dios? En medio de todo esto que pura ruina, pura destrucción, Dios está diciendo: todavía tengo mi mano sobre ti, Israel. Y llegará el día cuando los va a unir como uno. Pues sabemos que después esto literalmente pasó 70 años. Cuando cayó Jerusalén pasó 70 años y Dios los devolvió para comenzar a desconstruir Jerusalén de nuevo. Pero también tiene otras indicaciones para nuestras vidas. Pero la idea es que estoy diciendo es que Dios da esperanza. Dios nos anima a través de su palabra y por esa señal que está haciendo. Ahora, si seguimos adelante mirando las señales, vemos que, déjeme ver. Ahora, como vimos que Ezequiel, Dios lo usó mucho con señales. Él mismo fue la señal. Además de lo que ya vimos, Dios usó a Ezequiel en diferentes maneras, usando al profeta para comunicar el mensaje. Ahora, yo no sé lo que Dios hará con nosotros.
si hay un Ezequiel entre nuestro medio que Dios nos va a levantar, para hacer señales tan dramáticas, se quiere decir, señales tan ilustrativas que ya vimos con Ezequiel, pero aquí hay otras maneras que Dios lo usó. Por ejemplo, capítulo 1, versículo 1, visiones. Como usted ve en los apuntes, más lugares donde habla de visiones. Y ahí nosotros también Dios desea usarnos, que sea con visiones. También capítulo 15, los versículos 1 al 8, con semejanzas. Vamos a leer un poquito aquí de capítulo 15, comenzando con versículo 1. 15:1. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? Y aquí es puesto en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego, la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para otra obra alguna? He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna. Cuanto menos después que el fuego que la hubiera consumido y fuere quemado. ¿Servirá más para otra obra alguna? Por tanto, así ha dicho Jehová Señor, como la madera de la vid, entre los árboles del bosque, la cual di fuego para que la consumiese. Así haré a los moradores de Jerusalén, y pondré mi rostro contra ellos, aunque el fuego se escaparon. Fuego los consumirá, y sabrás que yo soy Jehová, cuando pusiera mi rostro contra ellos, y convertiré la tierra en asolamiento, por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor. Entonces, Él está usando esto como una semejanza de lo que está haciendo Dios con ellos. También capítulo 17, el versículo 2, dice aquí la idea de parábola. Hijo de hombre, propón una figura, compón una parábola a la casa de Israel. Formas que Dios usó Ezequiel, pero formas que Dios puede usar con nosotros. Entonces no debemos limitarnos, porque ahí mirando al principio del libro, esa visión de la gloria de Dios. Ahí Dios mostró es el profeta, lo que él tenía que, convertirse igual que de los seres celestiales. Estar empapados con el Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo y caminando unido con otros. Entonces vemos que ahí Dios desea esto para nosotros, hermanos. Y como yo creo que dije anoche, pero yo sigo diciendo, yo estoy convencido que yo necesito 1000 veces más del Espíritu Santo de lo que yo tuve antes. Estamos en días tan importantes y peligrosos que lo que tuvimos ayer no es suficiente. Entonces yo les exhorto, aunque el Espíritu Santo tiene que hablar con usted, exhorto, pero necesitamos ser tan empapados día tras día del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora capítulo 18, el versículo 1. Vino a mi palabra Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Entonces, refranes Dios usó, y ahí igual Dios puede hablar con nosotros a través de refranes para hablar al pueblo cuando estamos enseñando, cuando estamos predicando, lo que sea, o cuando estamos viviendo. Es la manera que y cuando el Señor quiere.
También capítulo 19, no leo los versículos, pero ahí habla de endechas, que fue usado, Dios lo usó en endechas. Capítulo 21, figuras, ya vimos algo de esto, pero así. Capítulo 23, versículo 1, voy a solamente leer tal vez 23, 1. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Ahí fueron apretados sus pechos, ahí fueron estrujados sus pechos virginales, y se llamaban la mayor Ahola y su hermana Joliba, las cuales llegaron a ser ser mías, y dieron a luz hijos y hijas, y se llamaron Samaria, Ahola, y Jerusalén, Oliva. Entonces, bueno, tal vez sería bueno leer esto porque hay un tremendo mensaje en alegoría que Dios está usando profeta de expresarle. Sigamos leyendo esto. Ahola cometió fornicación, aun estando en mi poder. Interesante esto. Ahora estamos hablando de Samaria, pero dice, cometió fornicación, noten, aun estando en mi poder. ¿Qué significa? Ser lleno del Espíritu Santo no es garantía de santidad. Y esto es muy a menudo vemos esto, todos los días lo vemos. ¿Cuántos en fornicación, adulterio, etcétera, etcétera? Y con el Espíritu Santo. Y así yo estaba usando el ejemplo de Samaria. Y dice, y se enamoró de sus amantes, los asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables, todos ellos, jinetes que iban a caballo. Interesante, si usted quiere hablar y explicar de cada detalle de esas palabras, que muestra que como ellos se habían enamorado con el pecado en diferentes formas. Vestido de púrpura, lujo. Vestido de púrpura, una forma que ellos fornicaron con Dios y con sus amantes por el lujo. Y 7, se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, con todos aquellos de quienes se enamorado, se contaminaron con todos los ídolos de ellos, y no dejó sus fornicaciones de Egipto, pero con ellos se echaron en su juventud. Ahí ve, eso es muy fácil de ver en nuestro día. Egipto habla del mundo, y como hemos dejado el mundo entrar en la iglesia, como hemos contaminado a nuestros jóvenes, a los niños con las cuestiones del mundo, etcétera, etcétera. Y así Dios está culpando Samaria en este caso, pero vamos a también hablar de Judá. Y dice, derramaron sobre ellos su fornicación, por lo cual la entregué. Noten, la entregué en manos de sus amantes, en manos de los hijos de los asirios, de quienes se habían enamorado. Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella mataron a espada. Y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. Es interesante, si usted estudia, saca todo lo que Dios está diciendo respecto a Samaria. Y lo vio su hermana Oliva, y enloqueció de lujuria más que ella, y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores y capitanes, vestidos de ropas, armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables. Entonces uno puede ver ahí cómo están enamorándose con todo el mundo que habla de Egipto, de Samaria, de Asiria, todo esto, toda la iglesia, la juventud, metido en todo esto. Dice, y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio a hombres pintados
en la pared, imágenes de caldeos pintados de color, ceñidos por sus lomos con talabates, tiradas de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencia de capitanes, a la manera de los hombres de Babilonia, de Caldea, tierra de su nacimiento. Se enamoró de ellos a primera vista. ¿Ve esto? Se enamoró de toda esta cuestión que Asiria está enseñándolos. Y la contaminaron. Ella también se contaminó con ellos, y su alma se hastió de ellos. Así hizo patente sus fornicaciones, y descubrió sus desnudeces, por lo cual mi alma se hastió de ella, como se había ya hastiado mi alma de su hermana. Aún multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud, en los cuales habían fornicado en la tierra de Egipto. Se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos, cuyo flujo como flujo de caballos. Así trajisteis de nuevo a memoria la lujuria de tu juventud, cuando los egipcios comprimieron tus pechos y los pechos de tu juventud. Por tanto, Oliva, Judá, así ha dicho Jehová Señor: he aquí yo suscitaré contra ti a tus amantes, de los cuales se hastió tu alma. Les haré venir contra ti en derredor, los de Babilonia, todos los caldeos, los de Pecod, Soa y Coa, todos los de Asiria con ellos, jóvenes codiciables, gobernadores y capitanes, nobles y varones de renombre, que monten a caballo todos estos, y vendrán contra ti carros, carretas, ruedas, multitud de pueblos, escudos, paveses, yelmo pondrán contra ti en derredor. Yo pondré delante de ellos el juicio, y por sus leyes te juzgarán, y pondré mi celo contra ti, y procederán contigo con furor, te quitarán tu nariz y tus orejas, y lo que te quedare caerá a espada. Ellos tomarán a tus hijos y a tus hijas, tu remanente será consumido por el fuego, te despojarán tus vestidos y te arrebatarán todos tus adornos de tu hermosura. Y haré cesar de ti tu lujuria y tu fornicación de la tierra de Egipto, y no levantarás más a ellos tus ojos, ni nunca más te acordarás de Egipto. Pues esto pasó en los 70 años del cautiverio. Cuando están en Babilonia, Dios sacó todas esas cuestiones de sus vidas. Pero ¿por qué esperar la caída? ¿Por qué esperar cuando Dios estaba todavía dando misericordia, pidiendo arrepentimiento, pidiendo perdón, y no nos hacemos caso? No escuchamos. Endurecemos la frente contra Dios. Dice aquí: yo te entrego en mano de aquellos que aborreciste, en mano de aquellos los cuales se hastió tu alma, los cuales procederán contigo con odio, tomarán todo el fruto de tu labor, y te dejarán desnuda y descubierta, y se descubrirá la inmundicia de sus fornicaciones, tu lujuria y tu prostitución. Estas cosas serán contigo porque fornicaste en pos de las naciones, con las cuales te contaminaste en sus ídolos. En el camino de tu hermana anduvisteis. Yo pues pondré su cáliz en tu mano. Y sigue hablando de Israel, Samaria y Judá. No sé si debo leer algo más. Pero si tenemos oído de escuchar lo que Dios está hablando. 20:32. Así ha dicho Jehová Señor: beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana, que es de gran capacidad, que de ti se mofarán las naciones y te escarnecerán. Serás llena de embriaguez y de dolor por el cáliz de soledad, y de desolación por el cáliz de tu hermana Samaria. Lo beberás pues
y lo agotarás y quebrarás sus tiestos. Rasgarás tus pechos, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto te has olvidado de mí, oiga, te has olvidado de mí, y me has echado tras tus espaldas, por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Me dijo Jehová, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Ola y a Oholiba? Las denunciarás sus abominaciones, porque han adulterado, y hay sangre en sus manos, y han fornicado con sus ídolos, y aun a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego, quemándolos. Pues esto se refiere a los cultos de los países paganos, y a veces por la diosa Molech, o Moloch, Dios, echaron sus niños en el fuego. Hoy día nosotros hacemos lo mismo. Ahí echamos nuestros hijos, la música del mundo. Dejamos a ellos mirar en su pieza toda cuestión diabólica del mundo, música, etc. Yo vine aquí pues en la madrugada del domingo. Enfrente de mí había una pareja guatemalteca, una madre con una niña de tal vez un mes y un varoncito de tal vez 4 años. El lado el papá, yo podía ver, el papá tenía en la mano su teléfono, estaba conectado al cable, el cable iba al oído del niño de 4 años. Y una película de cosas tan grotescas, tan horribles. Y yo me quedé ahí diciendo, clamando, Dios mío, ¿qué estás enseñando este papá a sus niños? Igual que Ezequiel está hablando. Tal vez en otra manera, pero la misma cosa. Estamos en un día igual que Ezequiel, tal vez en diferentes formas. Entonces, ¿cómo vamos a vivir nuestras vidas? Pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, yo quedé pensando, ¿qué va a pensar este niño que vaya creciendo? Mirando todas esas cosas tan grotescas que ni puedo describir, tan horrible, tan diabólico. Y el papá contento, entreteniendo a su hijo. Y así, diciendo, habiendo sacrificado a sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Vea, yo no conozco a ellos, yo no sé si van a una iglesia o no. Pero ¿cuántos durante el día? Usted sabe que tan común estamos la gente, yo no, porque yo me no meto en esas cosas, pero la gente no puede vivir sin su teléfono con todo lo que está allá. Entonces, ¿y cuántos de ellos son cristianos? Y dice aquí, habiendo sacrificado, entraba en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Y aquí, así hicieron en medio de mi casa. Entonces, eso no es cuestión pagana ni del mundo. Estamos hablando en la casa de Dios, el pueblo de Dios. Así Ezequiel estaba profetizando al pueblo de Dios. Además enviaron por hombres que viniesen de lejos, los cuales habían sido enviados mensajeros, y aquí vinieron por amor de ellos, te lavaste y pintaste tus ojos y te ataviaste con adornos y te sentaste sobre sustentuoso entrado. Fue preparado mesa delante de él y sobre ella pusiste mi incienso y mi aceite. Están invitando gente de las religiones orientales, practicando yoga en nuestras iglesias. Cuánto más cosas que uno podría decir. Y se oyó en ella voz de compañía que se solazaba con ella. Y con los varones de la gente común fueron traídas los sabeos del desierto. Pusieron pulseras en sus manos y bellas coronas sobre sus cabezas. Y dije respecto de la envejecida en adulterios, todavía cometerán fornicación con ella, y ella con ellos,
porque han venido a ella como quien viene a mujer ramera. Así vinieron a Ola y Oliva. Ellos representan todo el pueblo de Dios. Mujeres depravadas. Por tanto, hombres justos las juzgarán por la ley de las adúlteras y por la ley de las que derraman sangre, porque son adúlteras y sangre hay en sus manos. Yo no sé qué se hace a usted, pero me pone a temblar en mis zapatos cuando uno puede ver nuestro día. Y eso es lo que en este alegoría el profeta está hablando a su pueblo. ¿Cómo estoy con el tiempo? 6:36. Ya casi ya es hora, ¿verdad? 6:35. ¿Ah? ¿Son las 3:35? Ay, Dios mío. No puede ser. Ese reloj me dice 25 para las 6. Yo no estoy aceptando la responsabilidad. Me engañó. Perdóname, yo tengo 5 para las 8. ¿Por qué nadie me dijiste? ¿Es cierto que dice su reloj? ¿Qué dice su reloj? 8:05. ¿Faltan 5 para las 8? Yo tenía que haber parado a las 8. ¿Qué? 8:15. Entonces tengo un poquito más. No, pero es que ese reloj me estaba engañando. Entonces, ¿qué tengo? Ya tengo 20 minutos más, ¿ok? ¿Correcto? Nos da tiempo para mirar otros detalles, lo que Dios está usando el profeta y está denunciando los pecados. Déjeme ver acá. El amor del profeta. Uno pensaría que hablando Ezequiel en la forma que está hablando, que estaría lo más enojado. Ay. Se mete, no. Ese viejo no entiende nada de las cosas. Capítulo 9, versículo 8. Dice, aconteció que cuando ellos iban matando, y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ay Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu favor sobre Jerusalén. Entonces, tal vez vamos a volver a ese pasaje, capítulo 9, donde Dios marcó el pueblo, los que no estaban caminando bien, los que estaban en pecado. Y después que esto pasó, había tantos marcados por pecado en sus vidas, que Ezequiel se dio cuenta que estaba matando tanta gente porque no estaban bien con Dios. Y el corazón del profeta explota y clama por Dios. Cuando él dice acá, versículo 8, ay Señor Jehová, destruirás todo el remanente de Israel, derramando tu favor sobre Jerusalén. Entonces, mirando los 4 animales que vimos en los seres celestiales anoche, ¿cuál de los animales se manifiesta Ezequiel en este versículo que estamos leyendo
Ezequiel clamando por misericordia. Y también en capítulo 11, el versículo 13, Ezequiel dice esto: aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benanía, murió. Entonces me postré rostro a tierra, clamé con gran voz, dije: ay, Señor Jehová, destruirás del todo al remanente de Israel. Ese hombre que pareciera que era muy duro, pareciera que, como hemos visto, el león atacando, etcétera, etcétera, se manifiesta la cara de un hombre. Se manifiesta la cara de un hombre que es amoroso, entendido de su prójimo. Entonces vemos esto en la vida de este profeta, que su corazón no tiene odio, no tiene venganza, porque viene como lo maltrataron. Lo maltrataron terriblemente. Pero pura humildad, intercediendo por el pueblo. Intercediendo por el pueblo. Capítulo 21, comenzando con el versículo 1. Entonces, ¿qué nos muestra lo que estoy mostrando? Al solo mirar, el mensaje del profeta era muy duro, sin misericordia. Y hoy día, si la gente me escucha hablando acá, van a decir que este hombre no tiene nada de misericordia. Es un hombre enojado, un hombre culpando del pecado, etcétera, sin misericordia. Pero fíjense lo que dice capítulo 21, comenzando con el versículo 1. Vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén y derrama palabras sobre los santuarios. Profetiza contra la tierra de Israel y dirás a la tierra de Israel: así ha dicho Jehová, he aquí que yo estoy contra ti y sacaré mi espada de su vaina y cortaré de ti al justo impío. Por cuanto he de cortar de ti al justo impío, por tanto mi espada saldrá de su vaina contra toda carne, desde el sur hasta el norte. Y sabrán que toda carne que yo Jehová saqué mi espada de su vaina, no la envainaré más. Y tú, hijo de hombre, gime con quebrantamiento de tus lomos y con amargura. Gime delante de los ojos de ellos. Y cuando te dijeron: ¿por qué gimes tú? Dirás: por una noticia que cuando llegue hará que desfallezca todo corazón, y toda mano se debilitará, y se angustiará todo espíritu, y toda rodilla será débil como el agua. Y aquí que viene y se hará, dice Jehová el Señor. Entonces, ¿cómo está este Ezequiel? Con una tarea muy, muy fuerte y pesada, pero con un corazón quebrantado, con un corazón gimiendo, llorando, clamando. Jeremías era conocido como el profeta Zorón, pero aquí el profeta está gimiendo. Gimiendo, ¿por qué? Él ve un pueblo que va a ser destruido. Ve un pueblo que no tal vez ni van a soportar lo que viene sobre ellos. Entonces, hermanos, lo que yo estoy diciendo, si vamos a hablar un mensaje en esta forma, tiene que venir de un corazón quebrantado. Un corazón que ve una gente perdida, una gente engañada por sus profetas, una gente engañada por sus pastores, y que hay lástima, quebrantamiento, deseando que nunca pueda pasar tal cosa, agonizando por los juicios venideros. Y póngase en una iglesia
donde su iglesia, su pastor dice prácticamente todos los domingos, usted es salvo, siempre será salvo. Dios nos va a sacar y ningún problema. Adelante, pueblo, vamos adelante. Y cuando comienza a suceder las tribulaciones, las dificultades de lo que viene sobre nosotros en los últimos días. Horrible cosa. El poder del profeta. No, yo no quiero tocar esto. Vamos a esperar esto. ¿Dónde está? Es que yo... Perdóname. Mire, vamos al capítulo 6. Y vemos capítulo 6 y capítulo 7, la completa desolación de la tierra por las abominaciones idólatras de Israel, aunque conlleva reserva de remanente. Es que hay que pedir, perdóname, es que hemos estado arreglando los apuntes hoy y creo que saltamos algo que es necesario ver. Capítulo 6, el versículo 6. Voy a comenzar un poquito antes. Oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor: a los montes y los collados, los arroyos y los valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada, destruiré vuestros lugares altos. Son lugares de idolatría, son lugares donde adoraron otros dioses. Y usted dice, esto no corresponde a nosotros. Hermanos, la verdad es que estamos llenos de ídolos. Muchos ídolos en nuestras vidas. Y Dios dice, yo voy a destruir esto. Vuestros altares serán asolados. Vuestras imágenes del sol serán quebradas. Y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Y pondré los cuerpos muertos en los hijos de Israel delante de sus ídolos. Y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Donde quiera que habitéis serán desiertas las ciudades. Los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares. Y vuestros ídolos serán quebrados. Acabarán vuestras imágenes del sol. Serán destruidos y vuestras obras serán deshechas. Y los muertos caerán en medio de vosotros. Y sabréis que yo soy Jehová. Mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapan de la espada. Entonces, Dios siempre da la esperanza de un remanente futuro, pero además de esto, Dios está hablando de las terribles abominaciones idólatras de Israel. Leo versículo 9. Dice, y los que de vosotros escapan se acordarán de mí entre las naciones, en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario, y se apartó de mí a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzaron de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Y sabrán que yo soy Jehová. No en vano dije que les había de hacer este mal.
Versículo 13. Sabréis que yo soy Jehová cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos los ídolos, y extenderé mi mano contra ellos, y donde quiera que habiten haré la tierra más asolada y devastada que el desierto que hace de Blat, y conocerán que yo soy Jehová. Entonces el profeta está denunciando en este caso mucha idolatría. Es que no necesitamos tener un ídolo así, una escultura, pero hay ídolos de denominaciones, hay ídolos de predicadores, hay ídolos de cantantes, hay ídolos de forma de adoración, hay ídolos de doctrinas, tantos ídolos que no necesitamos una escultura. Y aquí Dios está hablando de tanta idolatría. Hermanos, si uno ve hoy día, Dios nos da algo de luz, podemos entender que tanta idolatría puede haber en nuestras vidas o nuestras iglesias, etc. Por ejemplo, veamos algo con esto, voy a cortar capítulo 7. Capítulo 7, 8 y 9. La mañana viene para ti, oh morador de tierra, el tiempo viene, cercado está el día de tumulto y no de alegría. Sobre los montes, ahora pronto derramaré mi ira sobre ti, contenderé en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, pondré sobre ti tus abominaciones. Noten como Dios dice en el versículo 9, y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Según sus caminos pondré sobre ti, en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová, el que castiga. Ahora, como yo dije, la gente mayormente hoy día dice, hermano, estamos bajo gracia. Esto no nos toca a nosotros. Tal vez están de acuerdo, pero si podemos entender, mirando como Dios está hablando de la idolatría, de la fornicación, adulterio, y todo lo que ya hemos estado mirando, que Dios destapando todo lo que ellos están viviendo, nos muestra el corazón de Dios. Usted dice que estamos bajo la gracia, Dios no va a castigar. Pues yo no voy a discutir con ustedes. Pero yo sé que todo tiene su recompensa. Pero más que todo, porque hay mucho pueblo de Dios viven en una forma que viven diariamente en adulterio o viven adorando diferentes clases de ídolos, que sea una música, que sea un cantante, lo que sea. Y seguimos adelante y no pensamos que hay algo malo. Pero cuando uno estudia la palabra de Dios, mirando como Dios habla a su profeta, lo que Él odia, lo que Él no soporta, nos da una idea, nos muestra cómo es Dios. Entonces, cuando yo comienzo a ver a través de su palabra que lo que Él no le gusta, debo cambiar mi manera de vivir. Pongo al lado que usted dice que esto no vale para nuestro día. Aunque yo tomo el Antiguo Testamento y lo aplico en mi vida. Yo entiendo esto. Pero para aquellos que no quieren aceptar que todo es gracia, bueno, está bien, acéptelo. Pero conozca tu Dios. Y si conozca tu Dios, no andarán en fornicación y adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esta palabra me ilumina cómo es el corazón de Dios. Padre Santo, yo pido que alumbre nuestros ojos
y quite las escamas de nuestros corazones, porque estamos llenos de ídolos, tanto idolatría en nuestras vidas, tanto se ha convertido en un ídolo, porque no le conocemos. Yo ruego por tu misericordia, como hemos visto el profeta gimiendo. Pon un gemir en nuestros corazones. Por favor, te imploro, Dios. Te imploro que ponga ese gemir por el pueblo de Dios. Que el pueblo pueda dar vuelta y arrepentirse. Señor, no queremos la destrucción de nadie. Vemos iglesias secas, llenas de gente caminando, pero creyentes muertos. Vemos tantas iglesias, tantos abusos de dinero, abusos en cuanto a otras personas en las iglesias, tanto derramamiento de sangre inocente, despreciando uno al otro. Oh Dios, denos compasión. No un espíritu de juicio, pero un espíritu de amor de Dios, de avisar, de ser un fiel atalaya. Señor, hazme entender que soy atalaya, no hablando en enojo, no hablando en una manera no agradable, pero déme un corazón de amor, un corazón de compasión. Y pido, oh Dios, que levante un pueblo saliendo de toda clase de abominación, idolatría, etcétera, etcétera. Haz que no seamos como Samaria y Judá, que nunca aprendieron. Pido en su misericordia, denos, Señor, un pueblo hoy día que hace caso a tu palabra, y que no seamos otra Judá, otra Samaria, oh Dios. Y también yo pido por los que están enfrente mío, en sus lugares donde viven. Algunos son predicadores, otros están ayudantes en iglesias, otros están en camino al ministerio, otros son lo que llamamos cristianos. Pero yo pido, Señor, que ponga algo en nuestros espíritus, algo en nuestros corazones, de ver la responsabilidad que tenemos, de ver, nos ha llamado, estamos en los últimos días, rodeados de muchos que se burlan de un mensaje como Ezequiel. Pero Señor, que yo puedo proclamar tu palabra, no queriendo dañar a nadie, pero quiero ser fiel atalaya. Quiero ser fiel atalaya. Yo pido por mis hermanos enfrente mío, Señor. Sacúdenos. Señor, antes que es demasiado tarde, por favor, sacúdenos, Señor. Haznos donde estamos en la historia. Pido por una abundancia de gracia, que puedo vivir en justicia y rectitud, Señor, y gracia y amor. Bendigo los que están aquí, que los levanten como columnas y luces en este mundo de oscuridad, que ellos pueden ser luces, Dios mío, y manifestar tu gloria como Ezequiel está manifestando la gloria de Dios. Señor, llena mi vida más con tu gloria. Y los hermanos aquí, que sean llenos más y más de tu gloria. Que podamos caminar como estos seres celestiales, unidos en cuatro caras, unidos en armonía,
Señor, pido perdón por tanta discordia que hay en el pueblo de Dios. Señor, perdónenos, perdone a mí, Señor, por la discordia, falta de armonía con mi hermano, el pueblo de Dios. Señor, enséñanos que podamos poner en práctica las enseñanzas de los seres celestiales. Amén, Señor. Amén.